Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a Altitud, un nuevo espacio donde la aviación comercial en Latinoamérica toma altura con análisis, opinión y conocimiento. Nuestro objetivo es claro: ser un grupo referente en la industria aérea latinoamericana, aportando desde la experiencia, con transparencia, objetividad y siempre respaldados por datos duros. Mi nombre es Cristina Mas, hoy voy a ser la moderadora de este programa piloto, un punto de partida donde conocerán a los 3 expertos que nos van a acompañar en esta travesía. Me da mucho gusto presentarles a las 3 voces autorizadas de la aviación en nuestra región. Primero tenemos a Arturo Duarte, con más de 40 años de experiencia, piloto, ejecutivo y experto en seguridad operacional. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias, Cristina. Para mí es un privilegio el compartir esta aventura con Nicolás y con Fabricio. Muchísimas gracias. Y por supuesto, está aquí Nicolás Rhodes, economista y estratega con 3 décadas en Aeroméxico, donde lideró desde expansión internacional hasta negociación sindical. Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias, Cristi. Es todo un placer compartir estos vuelos junto con estos amigos. Así es, y el tercer amigo que tenemos aquí es Fabricio Cojuc, arquitecto de redes de rutas, alianzas y consultor de aerolíneas en América Latina. Bienvenido, Fabricio. Muchísimas gracias, Cris. Un gustazo estar con ustedes y muy emocionado de emprender este viaje. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando que ya estamos aquí despegando, me gustaría que me digan un poco por qué Altitud, por qué este podcast. Bueno, mira, cuando nos reunimos en su momento Fabricio, Nicolás y yo para platicar de la posibilidad de este proyecto, sentimos que en nuestra región, sobre todo en Latinoamérica, hacía falta una mirada más técnica, más profunda y probablemente también más honesta sobre de lo que pasa en nuestra industria. Y no solamente en lo político, que vaya que da para mucho, sino también en lo financiero, lo operativo, lo comercial, lo regulatorio y, pues, como se mencionó, también en la seguridad. ¿Y por qué pensamos que podemos aportar algo distinto? Bueno, pues porque los 3 hemos estado directamente involucrados en la toma de decisiones que afectan tanto el día a día de esta industria y hemos estado, como se dice en la aviación, tanto arriba como abajo del ala, desde cargos ejecutivos en aerolíneas de pasajeros, de carga y hasta incluso funciones en el gobierno. Y es precisamente esta mezcla de experiencia en la que nos sentimos autorizados para ofrecer una perspectiva que creemos valiosa. Padrísimo. Y justo, ¿por qué decidieron este nombre? O sea, ¿por qué Altitud? ¿Qué significa para ustedes? Ahorita que estábamos platicando, alguno me dijo una frase muy clave. No sé si la quieran repetir para todos. Yo creo que altitud es actitud, ¿no? Y escogimos este término porque es un término muy de la aviación, ¿no? La altitud. En muchas otras hablan de la altura, de otros conceptos, pero la altitud es muy importante en nuestra industria. La palabra altitud también tiene como sus primeras 2 letras lo enseñan, tiene la A y la L, que es de América Latina. Por eso nuestro logo se distingue la A y la L. Y al final le ponemos una E porque también somos un foro que queremos que nos vean a nivel internacional porque sentimos que falta también una voz que represente a nuestra industria y qué es lo que está pasando en nuestra industria a nivel internacional en América Latina. Entonces, por eso le pusimos la E, para que también pueda ser como Altitud, aunque nuestro grupo se llama Altitud. Perfecto, así, muy en español, muy mexicano, Altitud. Sí, yo agregaría, si me permiten, también altitud connota una visión de altura, es decir, una perspectiva es de 30,000 pies, que gracias a los cargos que hemos ocupado y a las experiencias y responsabilidades que nos ha tocado asumir a lo largo de nuestras carreras, hemos tenido, pues, digamos, retos, desafíos y compromisos que requerían justamente esta visión muy amplia y una cancha muy grande que observar y cómo eso iba de alguna manera a
a desarrollarse, ¿no? En los proyectos que llevábamos. Entonces, esta visión de altura digamos, algo que también podemos traer a este foro. Excelente, pues muchas gracias por compartirnos el porqué de este podcast. Y justo hablando de trayectorias, los tres tienen una trayectoria, puedo decir, muy vasta, con esta parte destacada de su experiencia. Porque, a ver, Arturo, diseñaste el primer centro de control operacional en Mexicana. Me gustaría que nos platiques un poquito cómo fue esa experiencia de integrar tecnología y eficiencia. Gracias. Mira, fíjate que sí, efectivamente fue un reto muy interesante porque en aquel entonces la operación aeronáutica en muchas aerolíneas latinoamericanas, incluida Mexicana, Aeroméxico, estaba muy fragmentada. Mantenimiento, por ejemplo, no se coordinaba del todo con operaciones, lo mismo pasaba entre operaciones tierra, operaciones vuelo, y integrar todas esas áreas en un solo centro de control operacional, que era un paso lógico, pero no se había dado, fue pues un paso clave hacia una operación más eficiente y coordinada. Ahí lo que se generó fue un trabajo en equipo y que fue fundamental, y la tecnología, como bien lo mencionas, jugó un papel muy importante. Justo en esa época empezaban a aparecer las primeras computadoras personales, en fin, y eso nos permitió implementar algunos modelos y programas que facilitaron mucho la integración. Fue un esfuerzo, diría yo, pionero, que con el tiempo se volvió referencia tanto al interior de Mexicana, por supuesto, como en Latinoamérica. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías dar un poquito más de detalle en qué año fue esto? ¿En qué año sucedió todo Sí, esto? fue en el 95-96 Perfecto. Pues muchas del gracias. siglo pasado. Exactamente, ya, hace unos ayeres. Y hablando de Mexicana, Fabricio, tú también estuviste en Mexicana y te tocó participar en Star Alliance. Platícanos un poquito de esta experiencia con Star Alliance, la alianza global líder en la que colaboraste en 2 etapas de tu carrera. Sí, Cris, tuve la fortuna en 1995 pues de recibir la encomienda de desarrollar una hoja de ruta para que Mexicana pudiera de alguna manera irse a la par con Aeroméxico, que ya tenía un acuerdo, digamos, muy sólido con Delta, y Mexicana todavía no acababa de encontrar bien a bien el socio, digamos, la pareja, ¿no? Ideal para desarrollar este esquema de alianzas, que era algo que en los años 90 se volvió, pues no quisiera decir como una moda, sino se volvió realmente una práctica que se esperaba de las grandes aerolíneas, es que entraran en este mundo de las alianzas y pudieran desarrollar una conectividad y un alcance no solo internacional, sino global. Y Mexicana en ese entonces tuvo la oportunidad de desarrollar un acuerdo que le llamamos acuerdo bilateral, un acuerdo de código compartido con United. Eso fue en el 1996. Y en 97, que de hecho estamos a punto de llegar a la fecha del aniversario de la fundación de Star Alliance, que se funda en mayo de 1997, United nos empieza de alguna manera a coachar, a llevar un poquito de la mano, nos presenta con sus socios, Lufthansa, socio fundador de Star Alliance, al igual que United. Logramos hacer una alianza similar a la de United con Lufthansa. Eso nos lleva a trabajar con Air Canada, otro de los socios fundadores. Y bueno, una cosa llevó a otra. Y al cabo de 5 años, Mexicana pudo ingresar a este mundo de las alianzas de ligas mayores, convirtiéndose en el año 2000, en julio de 2000, en la 10ª aerolínea en poder participar en Star Alliance como socio, pues ahora sí que con todas las de la ley, no como socio regional o socio secundario, sino como un socio con la misma voz y voto que los fundadores, digamos. Entonces me tocó afortunadamente liderar todo ese proyecto, toda la coordinación, que fue una experiencia padrísima. Yo creo que fue de lo más enriquecedor que he podido hacer en mi carrera, esos 5 años entre el 95 y el 2000. Y digamos, la responsabilidad que asumí una vez que Star Alliance había admitido a Mexicana era tener un representante en su comité de dirección, como un representante titular, y tuve la fortuna de ser designado como cotitular. Éramos dos personas, y me tocó estar participando cada 6, 8 semanas en reuniones de alta dirección en Frankfurt. En ese entonces no se solía trabajar por Zoom o por Teams, entonces cada prácticamente mes y medio me tocaba irme 2, 3 días a Frankfurt
cosa que estuve haciendo durante casi 4 años. Y bueno, en el 2004 la situación cambió, Mexicana dio un viraje estratégico importante, salió de manera negociada de Star y empezamos a desarrollar el camino para incorporarnos a la alianza One World, que fue prácticamente cuando yo salí de Mexicana. Entonces esa fue mi primera etapa, digamos, ¿no? Y la segunda fue en el año 2015 me invitaron a trabajar un año en un proyecto de asesoría externa para hacer una serie de evaluaciones de diferentes métricas, revisar unos datos que tenían unas bases de datos que estaban un poco desordenadas, entonces entré ahí a ayudarles en el tema de ordenar sus bases de datos, hacer unos análisis de competitividad. Me tocó trabajar en Londres, en Heathrow, me tocó trabajar en Beijing, en China, y fue un año también muy, muy interesante, pero ya desde una perspectiva, digamos, de una asesoría independiente, con una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y así fue, y bueno, eso afortunadamente me abrió también otras puertas para poder seguir en mi etapa de consultoría. Perfecto. Y pues justo que estamos hablando de alianzas, para sumarle a una más, Nicolás, tú fuiste parte de la fundación de SkyTeam y de la consolidación del hub del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué podrías decirnos de esto? ¿Cómo se toman decisiones estratégicas de ese nivel? Bueno, básicamente, Cristi, sí fui parte de lo que fue la fundación de SkyTeam. Aeroméxico fue miembro fundador en el 2001 porque tenía una alianza bilateral con Delta desde 1994. Yo entré a Aeroméxico en 1993 y debido a todos mis antecedentes familiares, a mi educación, a mi pasado, me involucraron muchísimo a tratar de establecer la estrategia un poco más internacional de Aeroméxico. Cuando yo entré en Aeroméxico en 1993, era una empresa que apenas había sido privatizada, era una nueva empresa después de haber quebrado la vieja Aeronaves, y era una empresa muy regional, era la empresa más grande de aviación de México y con la participación de mercado más grande, pero del mercado nacional, ¿no? Internacionalmente nada más se cubrían 9 destinos en Estados Unidos, uno o dos en el Caribe y dos en Europa, pero con escalas y con un producto terrible, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a Madrid tenías que ir vía Cancún, te tenías que bajar, realmente no era competencia y no era una opción para el cliente, ¿no? Ahí empecé a analizar todo lo que es el mercado internacional. Vimos que para tener el mercado internacional más grande para México por mucho es Estados Unidos. Entonces, para tener una buena cobertura en Estados Unidos, nos teníamos que aliar con una empresa norteamericana, pero donde nos complementáramos, ¿no? No una empresa que viniera y diera el servicio por nosotros, sino que se complementaran dos grandes fuerzas. Y por eso nos salíamos con Delta. Nos salíamos con Delta porque Delta era la empresa más grande en Estados Unidos, Aeroméxico era la más grande en México, entonces uniendo fuerzas podíamos crecer en este mercado y ser un líder bastante en el mercado, ¿no? Posteriormente en Europa también nos salíamos de la misma manera con Air France. Air France era un líder con su hub en Charles de Gaulle. Aeroméxico era un líder con su hub que estábamos creando en la Ciudad de México. Entonces, uniendo estas dos fuerzas, podíamos también servir al cliente de manera eficiente y de manera competitiva con un mucho mejor producto que otros, ¿no? Y posteriormente, hablando entre las empresas, dijimos, bueno, ya está Star Alliance, ya hay un grupo muy fuerte de aerolíneas, nosotros también somos un grupo muy fuerte de aerolíneas, y se creó SkyTeam trayendo también a Korean para el mercado asiático. ¿Por qué? Porque otra vez era esta idea de siempre complementar, ¿no? Entonces tenías a una empresa fuerte en América Latina con su hub en Ciudad de México, que era Aeroméxico, una aerolínea fuerte en Estados Unidos, que era Delta, una aerolínea muy fuerte en Europa con conectividad a todo el mundo desde su hub en Charles de Gaulle, y en Asia tenías a Korean con su super hub que tenía en Seúl, ¿no? En Incheon. Entonces, así la creamos. Tuve la fortuna de ser el primer líder del equipo de planeación de rutas dentro de SkyTeam,
y ahí también, igual que Fabrizio, que iba a Frankfurt, que iba a Toronto, a todas estas partes, yo me la pasaba mucho también, porque no existía Teams, no existía la tecnología, como mencionaba Fabrizio, pues iba mucho a París, que es donde estaba la sede de SkyTeam, y también en Atlanta, ¿no? Y ahí fundamos este grupo entre las aerolíneas de planeación comercial, siempre con los límites de la ley y todo lo que podíamos hacer, pero para tratar de juntar todas estas redes y darles el mejor servicio a los clientes también, y así es como fue creciendo SkyTeam. Pues muchas gracias a los tres por hablarnos de tecnología, de eficiencia, de estas alianzas que me imagino que nos van a hablar muchísimo más y más detalladamente en los siguientes episodios. Pero ahora vamos con una parte que a cualquier ser humano nos hace crecer, las dificultades. Y Arturo, tú viviste el accidente del vuelo 603 en Aeroperú. ¿Qué podrías decirnos que se aprende liderando de una crisis así? En realidad, pues fue una experiencia que me marcó en todos los sentidos. Quienes trabajamos en la aviación sabemos que la verdad no hay nada más doloroso que enfrentar un accidente como el de Aeroperú en el 603, donde lamentablemente perdieron la vida todos los pasajeros y nuestra tripulación. Yo en aquella época había sido asignado por Aeroméxico Mexicana, por Cintra, que era la controladora, como director de operaciones allá en Aeroperú. Y bueno, me atrevería a decir que fue una gran experiencia, pero en el sentido más duro y rudo de la palabra. En Aeroperú teníamos un plan de respuesta a la emergencia que curiosamente acabábamos de diseñar, pero la realidad es que no estábamos del todo preparados para enfrentar una tragedia de esa magnitud, en particular en la parte que corresponde al componente humano, el acompañamiento a las familias, la comunicación, el cuidado emocional. Fue un área donde aprendimos mucho a través de esta tragedia y del dolor que se vivió. Liderar esa crisis me obligó a entender muy a fondo tanto la dimensión técnica como la humana de un accidente aéreo, la interacción con autoridades, las investigaciones, los intereses cruzados que hay en medio de las mismas, los medios, los funerales, todo lo que implica un evento como este, ¿no? A partir de esa vivencia, dediqué buena parte de mi carrera a fortalecer los planes de respuesta a emergencias en cada uno de los lugares donde trabajé, en Mexicana, en la PGR y más tarde en Aeroméxico, donde pues puedo presumir que hoy se cuenta con el plan más sólido y completo de toda Latinoamérica. En resumen, fue una lección que jamás hubiera querido yo vivir, pero que me transformó como profesional y como persona, Cristina. Wow, pues no, de verdad sí es muy fuerte todo lo que nos platicas. Como dices, no es algo que cualquier persona o ninguna persona quisiera experimentar, pero gracias, como dices, a todo lo que nos compartiste, te hizo más fuerte y te hizo tener también toda la experiencia y saber liderar una crisis de esta magnitud, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos este momento tan complicado. Y hablando de temas de seguridad, Nicolás, tú también durante el capítulo 11 lograste acuerdos sindicales clave. ¿Cómo se negocia en medio de una tormenta? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí básicamente también fue una de las experiencias que más me llenó a mí como persona, porque bueno, todos en este mundo nos tocó el COVID, ¿no? Y nos tocó esta gran crisis que nunca creíamos que iba a venir, que nunca nos imaginamos que iba a venir hacia algo así de grande. Y durante esa época yo era el líder del área de planeación de tripulaciones en Aeroméxico y estaba también muy involucrado en todo lo que eran las negociaciones sindicales. Ahí fue un gran reto el que logramos juntos, tanto los sindicatos como nosotros en la administración, porque logramos sobrevivir en una industria que de un día al otro, de tener 500 vuelos diarios, a las 2 semanas estabas operando 5 vuelos diarios y ahí estaban todos los aviones estacionados y ahí estaba todo el costo fijo que no podías quitar, no había subsidios, no había ayudas para las aerolíneas mexicanas. Entonces la única manera de sobrevivir era a través de entrar al esquema de capítulo 11 en Estados Unidos por los grandes costos que tenemos en ese país
y por los proveedores que se tienen en ese país. Y uno de los rubros más fuertes que tenía que ser impactado era el costo laboral, que el costo laboral es uno de los rubros más fuertes que existen después de combustible, después de rentas, etcétera, pero era uno de los cuales se tenía que bajar y se tenía que, más que eficientar, se tenía que bajar significativamente para que pudiera entrar un prestamista a dar capital a la empresa. Ahí sufrimos muchísimo de ambas partes, tanto la parte sindical como la parte de la empresa, de la administración, porque sabíamos que si no llegábamos a un acuerdo rápido, pues se iban a quedar 14,000 familias directamente sin empleo, y más todas las familias que también son parte de las empresas que tienen que ver con la primera línea y la línea más fuerte de México, que era Aeroméxico, ¿no? Entonces ahí básicamente la fórmula, teníamos que hacer algo muy fuerte porque era afectarle el bolsillo a las personas, pero se logró con empatía, primero que nada con empatía, y ahí utilicé una teoría de vida, una de mis teorías de vida que tengo, que es que nunca existe un ganador y un perdedor. Entonces, si tú tienes en mente que va a haber un ganador y un perdedor, siempre van a haber dos perdedores. Para que una negociación sea positiva, siempre tienes que ver que también gane la otra parte y que esté a gusto la otra parte, o más que a gusto, también ser empático con la otra parte. Y es como lo hicimos, ¿no? A través de productividad, a través de ceder en ambas partes, se lograron los grandes acuerdos que permitieron que entrara el prestamista y que invirtiera en la empresa y que sobreviviera, ¿no? Entonces, es básicamente el gran aprendizaje que nos llevamos todos los del equipo en ese entonces. Pues muchas gracias también a Arturo, Nicolás, por compartirnos estos procesos en donde, como bien lo mencionaron, se debió de tener mucha empatía y se debe de tener mucha empatía, productividad, negociación, fortaleza, claridad, ganar, ganar, todos estos temas y estas, pues yo diría consejos que nos están transmitiendo, definitivamente son muy importantes, no solo para la aviación, yo creo que para cualquier cosa que uno se dedique. Y Fabricio, platícanos ahora tú, después de muchos años como ejecutivo de aerolíneas, decidiste transicionar a la consultoría independiente. Platícanos cómo te ha ido y qué motivó esta decisión. Mira, no fue algo que haya tomado a la ligera, porque finalmente, como bien mencionas, fue una carrera de varias décadas trabajando para diferentes aerolíneas, pero al mismo tiempo he sido una persona que me he caracterizado por definir etapas en mi vida, y digamos que en algún momento de reflexión y de introspección decidí que cuando cumpliera los 50 iba a querer dar un viraje estratégico a mi carrera, porque pues tuve la suerte, ¿no? Y el privilegio de participar en diferentes tipos de aerolíneas, desde una gran empresa de red, ¿no? Como Mexicana Aviación, pasando por una low cost que me tocó echar a andar, luego por una regional en la que estuve bastantes años. Entonces, esto me dio un panorama muy amplio de los diferentes tipos de aerolíneas, y pues fue un bagaje bastante grande el que pude ir armando, y pensé que en algún momento sería muy útil y muy a la vez desafiante salirme de lo que conocía y que había hecho por tantos años. Lo hice, la verdad, sin una red de seguridad. Llegó el momento que yo sentí era el adecuado, presenté mi renuncia a la empresa en la que estaba, me salí y empecé a buscar las oportunidades confiado en que mi perfil, mis conocimientos y sobre todo la red tan extensa de contactos que había desarrollado a lo largo de los años me iba a permitir engancharme. Pasé 4 o 5 meses difíciles sin realmente tener muy claro hacia dónde me iba a mover. Puse de lado algunos ahorros, no me desesperé, no me angustié. Me moví, pude tener un primer proyecto con unos socios. De ahí pasó el proyecto Star Alliance que te comenté anteriormente. Eso llevó a otros proyectos en Sudamérica. Me tocó echar a andar una aerolínea en Argentina, por ejemplo. Estuve ahí metido poco más de un año. Luego regresé a la actividad de la aviación regular aquí en México.
En fin, fue un cambio bastante interesante porque primero me dio una nueva perspectiva, me obligó a no estar en una zona de confort, porque ahora sí que cuando estás volando solo, pues te tienes que rascar con tus propias uñas y lograr todo a través de tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso. Y la verdad es que no me arrepiento, me ha dado la oportunidad de meterme en muchos temas. Esto también me ha permitido reinventarme, me ha permitido ser un poco más dueño de mi propio destino, manejar mis horarios de manera más tranquila, más pausada. Pues fue un salto un poquito al vacío, pero prácticamente 11 años después de haberlo dado, no me arrepiento para nada. Y pues sigo ocupado y sigo también buscando siempre nuevos horizontes y nuevas oportunidades dentro de la industria. O sea, han sobrepasado dificultades y los tres, yo creo, por todo lo que han mencionado, han construido su camino desde la experiencia, desde el profesionalismo y los conocemos un poquito más. Obviamente todos estos temas dan para muchos episodios en adelante que seguro los estaremos escuchando y podrán desglosar todos estos detalles y los detalles ahora más finos. Pero me gustaría que cerremos con cuál es su visión para Altitud. ¿Qué temas son los que vamos a estar escuchando en este podcast en los próximos episodios? Para mí es muy, pues, muy interesante esta nueva etapa. Tengo digamos, la costumbre de escribir bastante en redes sociales, en LinkedIn, desde hace pues, un buen rato, eh, siempre buscando diferentes ángulos. En mi caso en particular, muy metido en el tema de la aviación mexicana, más en la parte, digamos, estratégica, competencia, tendencias de demanda, el entorno regulatorio, en fin, un poquito por la trayectoria que he podido desarrollar en la industria, pues puedo hablar de muchas cosas, pero evidentemente hay temas que yo no domino y que Arturo y Nicolás sí lo hacen, entonces es para mí la oportunidad de llevar lo que he tratado de hacer de manera individual a otro nivel, darle un mayor grado de profundidad y sobre todo poder participar de manera seria y profesional en un esfuerzo colaborativo para pues dejarle algo más también a nuestra industria, la industria que nos ha dado tanto a nosotros tres y pues prácticamente que, como decías al principio, en la que hemos dedicado nuestra vida, qué padre poder también aportar algo de manera espontánea con la credibilidad y digamos el sentido de que las cosas que decimos las hemos vivido, las seguimos investigando, seguimos buscando el dato duro, seguimos buscando hablar con gente clave, gente que está metida en el día a día de la industria. Entonces, me parece que podemos aportar una visión poco distinta de mucho de lo que se lee y se escucha actualmente, Cris. Perfecto. ¿Alguno que quiera agregar algo más? Amigos, me gustaría también agregar que ahorita, desde que dejé Aeroméxico hace año y medio y que me he dedicado a buscar también oportunidades en el mercado europeo, un poquito en el mercado de EMEA, de Europa, el Medio Oriente y el norte de África, me he dado cuenta que no hay mucha información basada en hechos, en números reales, que puedan ver también a nuestra región desde allá, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad que junto con la experiencia que tenemos los tres de más de 100 años, si las sumas, que también demos visibilidad de nuestra región en otras partes del mundo, ¿no? Y que vean que son mercados muy importantes, que son mercados muy interesantes y que son mercados que tienen una gran historia que se ha forjado y que ha crecido de manera muy interesante. Entonces, también por la parte internacional, por la parte de mostrar la región en otras partes, creo que es una gran oportunidad que estoy súper seguro y muy agradecido que entre los tres, con la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, podemos enseñarle al mundo un poquito más allá qué se ha hecho, cómo es América Latina, etcétera. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Arturo? Pues sí, complementando, eh, pues como se ha escuchado, hemos vivido la aviación desde adentro, los tres durante décadas, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado.
en aerolíneas grandes, chicas, en aeropuertos, en diseño de políticas, en fin. Ya lo dijo Nico, entre los tres sumamos más de 100 años trabajando en esta industria y sobre todo en áreas que van tanto desde la operación diaria hasta las decisiones estratégicas. Esa trayectoria es la que queremos poner al servicio de una conversación más profunda sobre la aviación en la región. Y diría que por eso nace Altitude, ¿no? No es un espacio para improvisar ni para repetir lo que ya alguien más dijo. Queremos que cada opinión esté respaldada por hechos, por datos y sobre todo por esa experiencia acumulada de décadas de trabajo en esta industria. Vamos aquí a reconocer lo que se hace bien y también vamos a señalar lo que se hace mal desde nuestro punto de vista en nuestra región, en nuestro país y en ciertas ocasiones también de manera global. Y yo añadiría, Arturo, si me lo permites, lo vamos a hacer en español, es decir, los que tenemos esta pasión por la industria, que estamos siempre leyendo o escuchando podcasts, viendo webinars, la gran mayoría de estos se hacen en inglés, que no tiene nada de malo, porque en realidad el inglés es el idioma universal de la aviación, pero también sentimos que hay un tema de empatía y de, digamos, de conocimiento cultural que a veces se pierde o se diluye cuando no son personas afines a la región las que están interpretando, observando, opinando. Aquí vamos a ser tres mexicanos muy conocedores de la región, ahora sí que desde el Río Grande hasta la Patagonia, por todo lo que hemos hecho, por lo que hoy por hoy seguimos haciendo. Y nos parece que eso también es algo interesante y es un ángulo un poquito distinto quizás de lo que estamos acostumbrados a escuchar y a leer todos los días. Y también complementando lo que dice Fabricio, para quien quiera escucharnos que no hable español, todas las transcripciones las vamos a poner en nuestra página de web, en inglés también, para que vean de lo que estamos hablando. ¿Dónde está esa página web? ¿Cómo se llama? ¿Dónde los pueden ubicar? La página web es www.altitudeaviationleaders.com.mx y ahí pueden ver nuestra trayectoria, todo lo que les platicamos el día de hoy. También pueden ver nuestros podcasts, tanto el que vamos a estar poniendo cada 2 semanas, como la transcripción en español e inglés. Y lo que vayamos escribiendo lo vamos a estar publicando ahí. Pueden acceder a nuestras redes sociales a través de esa página. Del lado superior derecho tenemos una Instagram, tenemos un LinkedIn y tenemos un Facebook donde vamos a estar interactuando también para que sepan cuándo salen nuestros podcasts, de qué temas estamos hablando, etcétera, ¿no? Y quizás valga la pena, Cris, Nico, Arturo, pues de una vez dar un poco la primicia de lo que viene en nuestro primer podcast, ya entrando en materia. ¿Qué opinan? Me encantará. ¿Qué podemos esperar para el primer episodio? Pues vamos a hablar del contexto actual de la aviación. Sabemos que estamos en un entorno macroeconómico, macropolítico bastante tenso, bastante complicado, que presenta una serie de retos y de incertidumbres que hacen que la planeación de las aerolíneas pues, se vuelva un tanto, digamos, más táctica que estratégica. Entonces vamos a presentar qué ha sucedido en los primeros meses, vamos a traer números, cómo se han comportado los diferentes mercados dentro de la región latinoamericana y vamos a hablar también de las perspectivas de qué podemos esperar en los próximos meses dentro de este ámbito coyuntural, pues bastante complejo. Y vamos a empezar también hablando un poquito cómo se vio el primer trimestre en el mundo, ¿no? Porque yo creo que es una coyuntura, como estaba comentando Fabricio, de qué está pasando en el mundo. Creo que están pasando cosas de las cuales no creíamos que iban a pasar o que no estamos acostumbrados que pasen y que creo que puede cambiar un poquito el rumbo del vuelo de nuestra industria, de nuestras aerolíneas. Entonces vamos a hacer un análisis de qué está pasando en el mundo, cómo fue el primer trimestre y qué se prevé para el futuro es muy cercano, que ya es el verano, que es en un mes. ¿Qué están diciendo las aerolíneas? ¿Qué vemos que podría pasar? Tanto en el mundo y después regionalizarlo y enfocarnos en América Latina y sobre todo en México también. Excelente.
Pues algo con lo que quieran cerrar, alguna frase, algún cierre que quieran para ya terminar con nuestro episodio piloto. Yo creo que, como mencioné en un principio de esta plática, para nosotros altitud es actitud. Y esa actitud la traemos con transparencia y con toda la experiencia que tenemos. Es nada más aportar un poquito a nuestra industria de lo que hicimos en los últimos 35 años que llevamos de experiencia los que estamos aquí. Excelente. Yo para cerrar quisiera agradecerle a Arturo la iniciativa que tuvo de invitarnos a conversar, a echarnos unas pizzas un día en el mes de octubre, si no mal recuerdo, el año pasado. Empezamos a hacer un poco de tormenta de ideas, a alinear nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y aquí estamos hoy ya con este gran proyecto enfrente. Gracias, Arturo. No, hombre, por favor, este primer episodio es solamente una presentación. Muy pronto van a seguirnos escuchando tanto las expertas palabras de Fabricio y Nicolás, que son dos profesionales con trayectorias impresionantes y con quienes, la verdad, comparto la pasión por hacer las cosas bien. Gracias por acompañarnos en este primer despegue. Esto en realidad apenas comienza y queremos que sean parte de esta comunidad que no busca otra cosa que llevar la conversación aeronáutica en Latinoamérica a nuevas alturas, o mejor dicho, a nuevas altitudes. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio piloto de Altitud. En los próximos episodios, nuestros tres expertos, Arturo, Nicolás y Fabricio, profundizarán en temas clave de la aviación. Esto, como ya dijo Arturo, apenas comienza. Síganos en su plataforma favorita y prepárense para volar alto con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.